Hola, buenos días. Vamos a hablar del siguiente tema, ¿qué es el FOBAPROA? Vamos a intentar resolver esa duda para muchos, ¿verdad? ¿En qué consiste este término tan utilizado, ¿verdad?, en la batalla política actual? Entre el actual régimen y los regímenes anteriores, ¿verdad? ¿Qué es el FOBAPROA? ¿A qué se debe? ¿Qué justifica el FOBAPROA? Bien, el FOBAPROA quiere decir, el significado de esas siglas es Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Es un fondo creado para proteger el ahorro bancario, como su nombre lo dice. ¿Sí? ¿Y quiénes ahorran en los bancos? Pues las personas, ¿verdad?, que reciben algún ingreso y quieren una mayor seguridad de su dinero y disponibilidad de su dinero, ¿verdad?, que esté seguro y disponible. Y para muchos, además, que les dé rendimiento, ¿verdad?, tal y como lo ofrecen los bancos. Y por eso existe una parte de la sociedad que se llama ahorradores, que van y meten sus ahorros en el banco, ya sea como ahorro, pero otra puede ser como en estos momentos para cobrar la nómina, ¿verdad?, que se considera también un depósito, como si fuera ahorro, ¿verdad? El caso es que hay depósitos en el banco de cierto tipo de gente, no. Y por lo tanto el banco crea un fondo, pues multimillonario, ¿no? Crea un fondo, o se forma más bien un fondo de todo ese dinero que ingresa, ¿no?, que maneja X o Y banco. ¿Sí? En sus arcas tiene una responsabilidad de garantizar el efectivo que sus ahorradores o sus clientes han depositado en tal o cual institución bancaria, ¿verdad? La institución bancaria se hace responsable de ese dinero, puesto que no es de su propiedad, y lo tiene ahí bajo diferentes condiciones. Ya decíamos, una es para simplemente tenerlo seguro, y otro es como inversión, que me dé ciertos rendimientos, ¿verdad? Y los plazos en que el dinero se mantiene en el banco, pues ya depende, ¿no? Ya depende de los deseos del ahorrador, del dueño del dinero. Quiere que su cuenta se incremente y puede tener el dinero muchos años, ¿verdad?, y ir aportando, ¿verdad?, o tenerlo por periodos previstos, ¿no?, por periodos que desea que sea así, y mantiene su dinero en el banco, ¿verdad? El detalle es que el banco debe responsabilizarse de que ese dinero, en cuanto por X y Y razón el cliente lo demande, lo exija, lo quiera ya, el banco debe responder por ese dinero y debe entregarle el dinero inmediatamente, ¿verdad? Porque no es dinero del banquero. El banco es una institución que presta ese servicio de guardar el dinero ahí y de dar quizás una asesoría para invertirlo en ciertas áreas de la economía que puedan generar un rendimiento, ¿verdad? Y lo que gana el banco es, pues, parte de esos rendimientos, de la comisión o las comisiones que cobra por manejo de las cuentas, que se le llama, es decir, por la administración de ese dinero que no es de ellos, ¿verdad? De ahí vive el banco, cobrando X o Y tarifas por X o Y acciones, ¿verdad? Por rendimiento, por ahorrar, por mantenerlo ahí, porque esté disponible, porque te da una tarjeta, ¿verdad?
Es decir, que el banco no solo tiene ese dinero bajo su responsabilidad, que como ya dije no es de él, y lo administra, también tiene que tener los recursos materiales y humanos, ¿verdad? Y tecnológicos para dar una buena administración de ese dinero, para facilitarle al cliente operaciones que el cliente quiera realizar con el banco, bueno, ya sea retiros, ¿sí? Retiros parciales, retiros de sus cuentas, pagos, depósitos. Entonces tiene que tener personal, tiene que tener instalaciones. En la actualidad hay cajeros automáticos, ¿verdad? Y todo eso significa gasto para el dueño del banco, para los socios del banco. Normalmente sabemos que la banca es privada. Hay una cierta inversión, ¿sí?, de los dueños de los bancos o los socios de los bancos, ¿sí?, para que el banco pueda funcionar, es decir, una infraestructura para que el banco, pues exista el banco, ¿verdad?, y pueda la gente ir allí, como se dice, ir a ventanilla y hacer sus operaciones. Tiene que tener un lugar. Entonces, ese es un costo para el banco, que se tiene que financiar con las comisiones que cobra el banco por el manejo del dinero. Así funciona el sector financiero, el sector bancario, ¿verdad? ¿Sí? No es dinero, no es capital de los que manejan el banco, de los dueños del banco o de los socios del banco, que como sabemos la mayor parte de los bancos no es un solo dueño. Normalmente hay socios, ¿verdad?, que para abrir el banco aportaron cierta cantidad de inversión de sus fondos, ¿verdad?, con el objetivo obviamente que al dar ese servicio obtengan ellos ganancias, ¿verdad?, como ya dije. ¿De dónde sale la ganancia? De la operación, de la administración del dinero de los ahorradores. Y el banco, la única manera de obtener rendimientos, el rendimiento no sale de la nada. La única manera de que un banco obtenga rendimiento es prestarlo a la gente que produce, a los sectores productivos de la economía. Diversos sectores, primario, secundario, terciario, pero que generan riqueza y que al generar riqueza pueden pagar cierto interés por el uso de un crédito, del dinero. Entonces lo prestan, dan crédito, como ya dije, a diversos sectores, industria, de diferentes tipos y sectores, ¿verdad? Es decir, a empresas, a empresarios que toman ese dinero, se supone, si no les alcanza para sus inversiones o tienen problemas con sus negocios en un momento y para salir del paso pueden solicitar dinero y el banco dice, ok, te lo presto con estas garantías y a tal tasa de interés, tal rendimiento. Entonces el interés sale de ese préstamo, del trabajo que va a realizar el empresario en el sector productivo de la economía, ¿verdad? Como ya dijimos, los sectores primario, secundario y terciario, ¿sí?, agricultura, ganadería, pecuario, industria, comercio, turismo, donde se genera actividad. Es la única manera que llega dinero, ¿sí?, al banco, pero es un dinero, como ya dije, de algún ahorrador. El banco lo que hace es la función de asesorar, administrar, prestarlo, obtener un rendimiento, cobrar una comisión por ese manejo, por ese rendimiento, que es lo que el banco busca, es el negocio del banco, y otra parte de ese rendimiento se lo da de acuerdo a las características del convenio, del contrato. Cuando el cliente fue a abrir una cuenta al banco, si es de ahorro, si es solamente ahorro, si es de inversión, pues se lleva por decirlo así, una parte del interés, ¿verdad? ¿Sí? Además, como ya dije, de las comisiones que puede cobrar el banco por los manejos, por tener garantizada la seguridad de ese dinero. ¿Sí? Por eso, a eso se le llama ahorro, ¿no?, en pocas palabras. Entonces el FOBAPROA
fue creado en los años 90, se dice, por Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Con el propósito de actuar como un mecanismo de contingencia y enfrentar crisis financieras, ¿verdad? Crisis financieras que pudieran poner en riesgo la liquidez de los bancos. ¿Y cuál es la liquidez de los bancos? Pues el dinero que tienen de los ahorradores, ¿verdad? ¿Sí? Pero como ya dije, ese dinero normalmente no está el 100% en el banco, pues porque el negocio del banco es prestarlo. Seguramente tiene liquidez, pero el dinero está prestado, está circulando en la economía, ¿verdad? No lo tiene materialmente, pero el banco está respondiendo por eso, ¿no? Y por lo tanto se dice que debe haber una liquidez. Liquidez quiere decir que en cuanto el ahorrador, el que tenga una cuenta en el banco, exija la devolución, por decirlo así, ¿no? O diga, ya no quiero tener la cuenta, o tengo un problema, quiero sacar mi dinero del banco, pues el dinero esté disponible, haya liquidez y le diga, aquí tienes tu dinero. ¿Y cómo se consigue esa liquidez? Pues por las transacciones diarias que hace el banco, ¿no? Unos depositan, ahorran, otros sacan dinero, ¿sí? Otros piden préstamo, igual sale dinero, ¿verdad? Bien. Entonces el objetivo de ese FOBAPROA era para prevenir crisis, se dice. Bueno, para resolver crisis que pudieran afectar la liquidez de los bancos, por eso el nombre, ¿verdad? Lo crea Salinas de Gortari, pero quien realmente lo implementa y lo lleva a cabo es Zedillo, ¿verdad? Se dice que en 1995 se utilizó para rescatar a los bancos en crisis, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública, ¿verdad? Hubo una crisis de la economía, por X o Y razón, no vamos a entrar en esos detalles. La liquidez de los bancos se puso en entredicho por esa crisis económica, ¿verdad? Como ya yo decía, los bancos ya no podían garantizar la liquidez, puesto que era una crisis económica, había empresas que estaban quebrando y empresas que tenían préstamos de diferentes bancos, es decir, dinero de los ahorradores que estaba en riesgo, ¿verdad? Así de sencillo, o sea, por lo tanto, ante esa crisis de quiebras de empresas y por lo tanto de instituciones financieras, ¿cómo quiebra una institución financiera? Por lo que se llama la cartera vencida, si esta se te agranda mucho, es decir, de los préstamos que tienes, de ese dinero que los ahorradores confiaron a la institución bancaria, ¿sí? Se ponen en riesgo porque no se están regresando los préstamos, que es cartera vencida, ni se están pagando los intereses a quienes les haya prestado, ¿verdad? Porque allí hay un tercero, ¿verdad? El banco presta, pero hay alguien que está utilizando ese dinero con la promesa de devolverlo, ¿verdad? Y un trato de devolverlo más un interés. Si no puede pagar, sea quien sea, empresa, persona, si es crédito personal, ¿sí? O corporativo grande que tenga millones de millones, pero porque entra en problemas, no puede regresar ese dinero al banco ni pagar, cae en moratoria y el banco tiene problemas cuando sus clientes llegan a decir, pues quiero mi dinero, ¿verdad? Pues, ¿dónde está el dinero? No lo tengo prestado. Y los procesos entonces de embargar a empresas, de embargar a ciudadanos, ¿verdad? Cuando no se puede pagar, por ejemplo, se puede llegar a eso, para recuperar ese dinero de los ahorradores que el banco utiliza, que por ley les tiene que garantizar a como dé lugar, ¿sí? Entonces, ese es el problema de una crisis bancaria en este caso, ¿no? O sea, quiebran la economía, entra en crisis, quiebran empresas, tienen problemas los créditos, las personas que pidieron crédito personal para X o Y comprarse un carro, etcétera, no lo pueden pagar.
el banco pierde liquidez cuando los ahorradores piden su dinero, no hay el dinero, es una quiebra. ¿Quién les garantiza el dinero? El banco igual dice, pues, no lo tengo, no lo puedo recuperar. El banco entra en crisis, el banco podría desaparecer, vender sus activos, lo que tenga, pero quizás no le alcanzaría para cubrir a todo ese fondo de ahorradores, ¿verdad? Todo ese fondo de gente que metió dinero ahí. Entonces de ahí la importancia de este mecanismo que Salinas creó, ¿verdad? Es decir, ya lo había creado antes de que sucediera la crisis con Zedillo, para resolver esos problemas específicos de crisis bancaria. ¿Cuáles son las características? Pues es un fideicomiso privado, ¿verdad?, que administra el Banco de México o administraba el Banco de México. Es decir, está institucionalizado, pues, no es algo que haya salido de la manga y al vapor, ¿verdad?, como se dice por ahí, coyunturalmente haya surgido y de repente, ay, tengo problemas de crisis, voy a crear un Fobaproa, ¿verdad?, para salvar a mis cuates. No es así, ya estaba instituido y se había creado un fondo. Es decir, un fideicomiso, es decir, que a partir de Salinas empezó a ahorrarse en el fideicomiso para que tuviera dinero, liquidez, cuando surgiera algún problema que surgió con Zedillo. ¿Sí? Así como el Fonden, ¿verdad? El Fonden era un fideicomiso donde se estaba metiendo dinero para los desastres naturales, ¿verdad? Dinero ahorrado especialmente para cuando hubiera esos problemas. Bueno, fideicomiso igual para un desastre bancario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se da el rescate bancario? Pues mediante la compra de cartera vencida, ¿verdad? Como ya decía, los que no pagan. Entonces el banco no puede responder porque no es su dinero, el dinero lo está ocupando otra persona y no le puede responder a los ahorradores porque no tiene liquidez. Entonces, ¿qué hace? Como se hace en el mundo de los negocios y lo pueden hacer otras instituciones, comprar cartera vencida, ¿no? Como quien dice, ¿cuánto debes? Te compro tu deuda, ¿sí? Y yo cobro los intereses, ¿verdad? Y como se aplica actualmente en muchos casos, que hay deudores y los bancos o alguna persona, ¿no?, en particular le dice, oye, yo le pago a tu amigo, ¿sí? Agarro tu deuda, pero tú me vas a pagar a mí y me vas a dar cierto interés, ¿verdad? Hago un contrato nuevo, ¿verdad? Te quito moratorios, te quito multas, te quito esto, un nuevo trato conmigo, yo te doy el dinero líquido, tú pagas la deuda que tengas, o sea, y yo me hago cargo de esa deuda, y ahora me vas a pagar a mí, por ejemplo, ¿no? Me vas a dar cierto interés por haberte regresado el dinero que alguien no te podía regresar, por ejemplo, ¿no? Entonces la compra de la cartera vencida, es decir, de todos esos deudores a quien se les prestó dinero y por las razones que hayan sido no pudieron pagar, y la razón es el panorama de crisis que en ese momento, digo, hablando del sexenio Zedillo, en los años en que estalló la crisis, ¿verdad? Crisis económica, pero se trasladó al sector financiero, al sector bancario, porque los que tenían el dinero prestado no podían pagar. Y eso afecta a los bancos, que los bancos son los que prestan, ¿verdad? Por lo tanto, si es que se convierte la deuda privada en deuda pública, sí, pues la agarra el gobierno, ¿no? Pero se supone que el gobierno debe recibir intereses por haber rescatado a alguien, ¿verdad? Por hacerse el cargo de su deuda, ¿sí? De tal manera que el Fobaproa se sustituyó en 1999 por el IPAD, por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. La misma situación, hay un IPAD, no sé si sigue existiendo, pero es la misma función del Fobaproa, tiene que estar ahí con ahorros para cualquier crisis financiera, ¿verdad?, resolverla. Por ejemplo, una crisis que ponga en riesgo a los bancos, ¿verdad? Y cuando decimos se pone en riesgo a los bancos, pues en realidad se pone en riesgo al ahorrador, al que tiene dinero en el banco, a mí, que soy cliente del banco, ¿verdad?
Y que puede llegar un día y no está su dinero, Señor, ¿por qué? Porque hay crisis. Porque lo presté y no me puede pagar empresa fulana o persona fulana, ¿verdad? Y yo qué culpa tengo, le podría decir, usted me tiene que pagar, es mi dinero, como la ley lo dice, ¿verdad? Esa es una crisis. Y por lo tanto, se supone que la responsabilidad del gobierno se debe de enfocar en eso. Y al parecer, pues Cedillo cumplió con esa obligación. Bueno, no al parecer, ahí está el hecho. Cumplió con esa obligación y por lo tanto todas las críticas de aquellos que querían tomar el poder desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Catalogando esa acción como una acción mala, adversa, ¿verdad? Es decir, tergiversando la verdadera esencia de esa acción para desprestigiar a tal gobierno y ellos irse posicionando para llegar al poder, y llegaron al poder, ¿verdad? Mediante este tipo de asuntos, de la crítica irracional, ¿verdad? Bueno, de la crítica embaucadora, diría yo, porque sabían bien lo que estaban haciendo y que mentían, ¿no? Respecto a Fobaproa, que no es nada más de decir, es que se benefició, es que lo que han dicho, ¿no? Muchas empresas y hubo corrupción y se llevaron el dinero. Ese no era el punto es que los bancos en aquel tiempo eran otra situación, muy diferente a la de ahora. Y, igual que ahora los bancos prestan dinero, como ya lo dije, para obtener una ganancia, ¿verdad? Y poderle dar al ahorrador una parte de esa ganancia, pero no es dinero de los bancos. Si TV Azteca o X empresa tienen un préstamo de un banco, ese dinero es de múltiples ahorradores, no es de la empresa y no es ni del banco. Y el banco lo tiene que regresar, la empresa que lo utilizó como préstamo para sus problemas, lo tiene que regresar con un interés y beneficiarse el ahorrador con ese interés, pero su dinero tenerlo disponible, el 100% de lo que depositó en el banco, ¿verdad? Y no es dinero del dueño del banco. El dueño del banco, como ya dijimos, sí, hace negocio con las comisiones, ¿sí? Que cobra, ¿no? Por los intereses, y que una parte de los intereses le quedan a ellos, se reparten por manejar la cuenta y por dar el servicio, por todo. Como sabemos que funciona un banco, pues toda la infraestructura que tiene, ¿verdad? Que no es nomás de decir voy a ser un banco y pues ya soy feliz porque tengo millones de millones. Pues no, ¿verdad? Hay que responder por los ahorros, que es el dinero que manejan los bancos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el IPAD sustituye. ¿Sí? Entonces el Fobaproa pues se activó debido a la crisis de 1994 específicamente, ¿verdad? Cuando inicia la crisis, que provocó la devaluación del peso, es decir, pérdida de valor de la moneda, o sea, provocó inflación, ¿sí? Y por lo tanto generó insolvencia de varios bancos recién privatizados, ¿sí? Había bancos que se habían privatizado, que habían sido del gobierno, habían iniciado el negocio, ¿no? Estaban privatizados, reprivatizados se puede decir, y se entiende entonces que, como eran bancos nuevos, y su meta pues es ganar, ¿no? Y ganando solo prestando el dinero de sus ahorradores, pues quizás prestaron cantidades de dinero y podríamos decirlo, con mucha facilidad, ¿verdad? De colocar el dinero. El problema vino cuando se viene la crisis y se vuelven insolventes los deudores para pagar esos créditos, ¿sí? Y entonces los bancos, con poco tiempo, quizás las ganancias que hayan tenido no eran las suficientes, ¿verdad? Pues entraron en crisis para tener la liquidez suficiente, ¿verdad?
y responder a sus ahorradores, pues la crisis los apañó, ¿verdad? Y entraron en situación de quiebra, ¿verdad? Entonces, para evitar el colapso del sistema financiero, que ya vimos lo que implica, ¿verdad? Que no es nada más de decir, es que hay muchas implicaciones, ¿verdad? El gobierno de Cedillo utilizó el fondo para adquirir la cartera vencida, es lo que hizo, de los bancos y garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, la decisión de convertir la deuda bancaria en deuda pública generó controversia y críticas, pues se consideró una socialización de las pérdidas y una privatización de las ganancias, ¿verdad? ¿Sí? Desde el punto de vista de la oposición, obviamente, en ese entonces, ¿verdad? Pues que le surgía tener elementos para criticar irracionalmente a un gobierno, ¿no? Como ya dije, aquí quien llevaba las de perder en esta crisis eran los ahorradores, no los dueños de los bancos. Quienes iban a perder todo eran los ahorradores, porque el dueño del banco no les iba a poder garantizar la devolución de esos fondos que no eran del dueño del banco. Y las ganancias acumuladas seguramente por los banqueros, que se supone su ganancia por su trabajo, ¿verdad? Por la asesoría, por el servicio, tampoco le iban a alcanzar para responder por esa situación. Y no solo implicaba la quiebra, ¿no? La insolvencia, implicaba al quebrar el banco también despidos, ¿verdad? Desempleos, ¿sí? Otras empresas que se verían afectadas por una cuestión de cadena de causa-efecto, ¿sí? Y los mismos ahorradores, ¿verdad? Si estabas trabajando en una empresa y por la crisis te despiden, pero además no puedes recuperar lo que ya tenías ahorrado, ¿verdad? Porque el banco te dice, pues ya se perdió el dinero, no me lo devolvieron. Hubiera sido una situación muy atroz para todos esos que no hubieran logrado, ¿no? Entonces, implica varias situaciones, económica y social, ¿verdad? ¿Sí? No es solamente hablar de que quebraron, la pérdida es del capitalista, ¿no? Del dueño del banco, y se apoyó al dueño del banco, como si se hubieran llevado el dinero los dueños del banco. No, se compró la cartera vencida. Y la cartera vencida eran fondos de los ahorradores que tenían prestada a esos bancos. Y como ya dije, las consecuencias no solamente eso, sino de incrementar el número de quiebras no solo de empresas, sino de otros bancos. Y de los mismos ahorradores dejarlo en la desprotección, ¿verdad? Sin dinero de sus ahorros y sin empleo, ¿verdad? Por ejemplo, si era una cuestión así. ¿Sí? Probablemente no todas las empresas lograron salvarse con el FOBAPROA, ¿verdad? O restituirse, pero la mayor parte sí. Ahí están los números económicos de Cedillo, que creció la economía a pesar de todo en su sexenio, ¿verdad? Y disminuyó la pobreza, es los datos que hay. A pesar de la aplicación y de este escándalo que se hizo por la oposición, por cuestiones políticas, por tergiversar la información y decir que era rescate de los empresarios, pues no, de los ricos, de los bancos. Señor, ellos no tienen el dinero. Igual ahorita el dinero que está en los bancos no es del dueño del banco, es de los ahorradores. El dueño del banco, como ya dije, vive por el servicio que presta y cobra una comisión por esos servicios. Por administrar tu dinero, invertírtelo allá y lleva una tajada igual por los intereses que recibe el dinero de los ahorradores, ¿verdad? Y por todos los manejos de cuenta, por todos los servicios que da, que tienes un cajero en cada esquina, supongámoslo, ¿no? Así, que cuesta ese cajero, ¿verdad? Que una atención de un ejecutivo que le llaman, etcétera, etcétera, que la banca por internet, que la tecnología, todo eso cuesta, ¿verdad?
¿Y de dónde se financia? Pues de esos ahorradores y de la inversión que se hace de esos fondos de ahorro en los sectores productivos, ¿verdad? Que generen un interés. Pero obviamente los dueños de los socios del banco, los que crearon el banco, pues están buscando, como ya les decía yo, mediante comisión, mediante tener una utilidad, una ganancia. Tienen sus costos, como ya dije, en infraestructura, etcétera, lo que tengan que hacer, pero persiguen una ganancia, ¿verdad? Igual que el ahorrador cuando dice yo quiero meter mi dinero en inversiones, quiere una ganancia. ¿Sí? Bien, entonces de ahí se genera la deuda, por decirlo así, pública, en ese entonces, ¿verdad? Pero se compró la cartera vencida y se supone que esa cartera vencida, al comprarla, debió haberle generado dividendos también al gobierno. Sí, eso no se ha dicho y no sabemos si hubo rentabilidad o no hubo rentabilidad, porque compras tú una cartera vencida, tienes que cobrar los intereses porque estás resolviendo un problema, ¿verdad? Sí, porque ahora tú tienes, ahora la deuda es contigo, ¿verdad? Sí, deuda pública, pero la deuda la tienes con los ahorradores, ¿verdad? Tú tienes su dinero de esos ahorradores, por decirlo así, y los ahorradores están esperanzados en recibir un interés, en seguir ganando, ¿sí? Y le tienes que dar, de alguna manera, alguna comisión de donde tu gobierno puedas utilizar ese dinero para invertir en el sector productivo y obtener algo de ganancia y repartir esa ganancia entre ahorrador y gobierno en este caso, porque la deuda ya es pública, pero el ahorrador tendrá garantizado su dinero. Bien, ahora no es el único caso de Fobaproas aquí en México, ¿verdad? Ha habido Fobaproas, pues yo creo en toda parte del mundo. Sin embargo, se manejan nada más como si hubiera sido un desliz de México, aquí en México, ¿verdad? Bien, existen numerosos casos a nivel mundial en que los gobiernos han implementado medidas similares, como ya yo decía, para rescatar bancos y evitar colapso del sistema financiero. Uno de los ejemplos más importantes es el Troubled Asset Relief Program, o TAP, de los Estados Unidos, lanzado durante la crisis financiera de 2008, ¿verdad? En 2008 hubo crisis, y sobre todo en Estados Unidos, crisis financiera. ¿Sí? Aunque la estructura y condiciones de TAP difieren en algunos aspectos de Fobaproa, pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Ambas iniciativas tuvieron como objetivo inyectar liquidez al sistema bancario y prevenir una crisis mayor. Como ya dije, bajo el principio de que el dinero que está en los bancos no es del banco, ni el dueño del banco es de los ahorradores, de la sociedad, pues. En Europa se pueden identificar numerosos casos de rescate bancarios que son similares en propósito y en ocasiones con el mismo enfoque que el de México, ¿verdad? Por ejemplo, ante la crisis financiera, varios países de la Unión Europea intervinieron a un gran número de instituciones, las intervinieron. Quiere decir que agarraron la deuda, ¿va? Por ejemplo, según informes periodísticos, en un total de 15 países, se rescataron hasta 62 entidades financieras, implicando intervenciones de magnitudes diversas. España en particular tuvo 11 intervenciones en sus cajas de ahorro, mientras que países como Dinamarca y Alemania intervinieron a 9 y 4 bancos, respectivamente, desembolsando sumas que alcanzaron miles de millones de euros allá en Europa, para preservar el funcionamiento del sistema financiero. Adicionalmente, en el contexto pues, de la crisis de la eurozona allá en Europa, países como Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre, sabemos que Grecia incluso fue embargado, ¿verdad? Hubo un tiempo, no sé si sigue embargado, hubo un tiempo en que el FMI intervino y embargó por la deuda que tenía, una crisis brutal en Grecia. Bien, Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre, como ya decía, se vieron obligados a solicitar ayudas internacionales. Estos rescates, coordinados en parte por organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Central Europeo, o BCE, y en ocasiones mediante mecanismos propios de cada país,
evidenciaron la estrategia de intervenir en el sistema bancario para evitar quiebras masivas y contagios económicos. Las medidas adoptadas incluyeron desde la recapitalización directa de bancos hasta la inyección de liquidez mediante instrumentos complejos, generando debates similares en torno a la socialización de las pérdidas y el uso de recursos públicos. Debates similares como aquí en México, ¿verdad? ¿Sí? Que hasta la vez traen del Chongo al Fobaproa a Cedillo, ¿verdad? ¿Sí? Pues estos ejemplos demuestran que ante crisis severas es relativamente común que los gobiernos asuman riesgos significativos para estabilizar el sistema financiero, lo cual, si bien evita un colapso inminente, también enfrenta críticas por la eventual conversión de deudas privadas en obligaciones públicas. ¿Sí? Entonces, pues, como ya vimos, Fobaproas ha habido muchos en el mundo, no solo en México, ¿verdad? Pero no se habla de ellos por aquellos que critican las acciones del pasado, en este caso del presidente Cedillo, ¿verdad? ¿Sí? Pues simplemente son acciones, como ya vimos, que los gobiernos tienen que asumir para evitar debacles más profundas, para evitar problemas sociales más profundos por la cuestión de la economía, porque se imaginan que lo que significa dejar en la miseria a los ahorradores, ¿verdad? Que si llevaban años ahorrando y de repente pues no te puedo regresar la lana, porque como ya dije, la lana, el dinero, anda circulando, solo así hacen negocio los bancos, el dinero anda prestado. Las empresas, si las empresas truenan, es responsabilidad de las empresas, o los créditos personales que no se pagan, que para comprar un carro, que para comprar esto, que se le da a mucha gente, si se los dan fácilmente o no fácilmente es otro asunto, ¿sí? Pero se formula un convenio, un contrato crediticio, ¿verdad?, entre la institución financiera, en el banco, la institución bancaria, y el que va a recibir el préstamo, ¿verdad?, para utilizar ese dinero lo pueda regresar a cierta tasa de interés, de tal manera que beneficie tanto al ahorrador y también al banco que está prestando ese servicio de colocar ese dinero y que lo puede tener prestado, lo puede tener en bolsa, ¿verdad?, lo puede tener en la actividad productiva, como ya yo decía, en los diversos sectores de la economía, o en el sector financiero, en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo crédito que alguien recibe se tiene que recuperar, y para recuperarse debe haber actividad económica. Quien pide ese préstamo se supone que asume esa responsabilidad bajo el sustento de que va a tener actividad económica, va a tener, por ejemplo, empleo, va a tener ingresos, pues, que pueda ayudarle a pagar su deuda, más los intereses que esta implique, ¿verdad? Cuando no es así, se cae en cartera vencida y se pone en riesgo, ¿verdad?, algo de dinero. Ahora, cuando la situación es leve, unos que otros, hay un cierto porcentaje de cartera vencida, de quiebra, no hay problema, pero cuando se ve una situación general de crisis generalizada y un problema grave que puede poner en jaque a todo el sistema económico de un país, pues entonces que los gobiernos deben de intervenir, no les queda de otra, ¿sí?, con mecanismos, pues, eficientes o no eficientes, pero tienen que dar alguna solución. Si eso resolvió el problema o no lo resolvió, se tiene que ver en los resultados. Y al parecer, esas medidas han funcionado en varios países, ¿sí? Claro, no van a solucionar el problema de crisis de la economía, porque pues ese es otro rollo, ¿verdad? Pero sí están un poco suavizando estas cuestiones, ¿verdad? ¿Sí?
Y el detalle es que hay demasiada gente implicada, hay un sector muy amplio de la sociedad implicado en la relación entre bancos y empresas, ¿verdad? Ahorradores, bancos, empresas, sector productivo, sector financiero. No es algo nada más simple. Bien.